El discurso político encierra argumentaciones y falacias. Las descubre Ángel Tolaba, el profe. De argumentos y falacias. El título de la columna de hoy es el siguiente, entre comillas y en salteño. Un Santa Claus en los cerros. En una salta con una prórroga más de la emergencia sociosanitaria, con emergencia hídrica por falta de obras, con emergencia por violencia de género, con una emergencia habitacional de hecho, con fallos en contra de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la grave situación de las infancias en la provincia, el ministro de Economía, Roberto Di Bajur, ayer jueves dio a Radio Aries un reportaje haciendo un balance de la gestión de Sáenz desde su cartera. Entre los puntos que tocó, el ministro dijo que el gobierno seguirá pagando las grandes deudas contraídas en el extranjero y seguirá con las exenciones impositivas a las grandes actividades económicas. Escuchemos al ministro para luego deconstruir las inconsistencias del oficialismo a la hora de priorizar, destinar e investigar los recursos. Nosotros tenemos 30.000 millones de pesos que pagar el año que viene, desde enero a diciembre. ¿Pagar en qué? En deuda. Deuda. Uh-huh. Sí, de distinto tipo, pero más que nada el Bicentenario es el grande. Y a partir de enero, febrero, marzo, nosotros tenemos un vencimiento grande en mayo. Llega el momento y tenemos que tener la plata en la cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la plata que nosotros tenemos en la cuenta la utilizamos y la guardamos, la previsionamos para el pago ese. Y como quiero aclarar, todos los meses tenemos vencimiento de deuda. Pero como le digo, cuando venza, la vamos a poner para pagar otra deuda, ¿no? La deuda de la provincia. La reactivación económica es hacer distintas acciones que lleven a fomentar la actividad económica inmediata. Algunas exenciones en alguna actividad económica, impositiva. Como se ve, la línea es seguir pagando dos onerosas deudas para la provincia, como lo son la deuda del Fondo de Reparación Histórico para el norte de la provincia, 220 millones de dólares, y, sobre todo, la deuda del Fondo del Bicentenario, 350 millones de dólares. Ambas deudas contraídas en el extranjero. Estas deudas de la gestión de Juan Manuel Urtubey, en boca de la diputada Socorro Villamayor, sirvieron para fugar fondos. Sin que, sin embargo, ni oficialismo, que tiene mayoría, ni oposición, hayan hecho nada frente al Poder Judicial para investigar esta desaparición de fondos. Poder Judicial para el cual esta acusación no es ni siquiera noticia criminis, pues al parecer no escuchan las sesiones en la legislatura ni leen los diarios. Pero nosotros sí escuchemos a la diputada saencista Socorro Villamayor. ¿Qué hicieron cuando esta provincia se endeudó con el Fondo de Reparación Histórica 220 millones, con el Plan Bicentenario 350 millones? ¿Sabe qué, presidente? Taparon, escondieron en gestiones anteriores, se fugaron fondos. Recordemos también que en una columna anterior nos referimos al presupuesto 2023 de la provincia, aprobado en la legislatura, y citamos un par de voces críticas señalando que seguía sin recaudarse a sectores que pueden pagar y seguía sin destinarse presupuesto a situaciones críticas, cuyas prórrogas de emergencias van a hacerse crónicas si no cambia la decisión del Poder Ejecutivo, como la crisis social y sanitaria o el déficit habitacional en la provincia. El ministro Di Bajur no dijo cuánto representa la exención impositiva a las grandes actividades económicas a la que hizo referencia, pero el diputado mandato cumplido Claudio Del Pla, quien analizó el presupuesto, nos informa que este perdón representa 16.000 millones de pesos y para qué podría haber servido este dinero. Si los grupos económicos pagaran los impuestos que corresponde, que en este presupuesto vuelven a estar perdonados, tendríamos 4 veces más dinero del que se aplica hoy para vivienda, porque hay 16.000 millones en subsidios, exhibiciones de impuestos para las empresas. Y hay 4.000 millones, como vos decías, para el IPB. Es decir, si las grandes empresas, para las que les va muy bien, como las mineras, las obreras, pagaran los impuestos, podríamos hacer 4 veces más casas, 4 veces más. Las líneas principales del gobierno son seguir pagando enormes deudas calificadas como fugadoras de fondo por parte del propio oficialismo, pero sin voluntad de investigarlas, y seguir con el perdón impositivo a las grandes actividades económicas. Eso sí, cuando al ministro Di Bajur se le pregunta sobre el presupuesto para el conjunto de emergencias que padece la población,
La respuesta es la siguiente. ¿Cómo ha afectado o ha impactado en lo presupuestado, ya que estamos en esto, ministro, el hecho de que en Salta se hayan aprobado sucesivas emergencias que obviamente alteran lo previsto y autorizan las transferencias de partidas, ¿no?, para el Ejecutivo Provincial? No es gran cosa, pero no gran cosa en el sentido de que cambia abruptamente las decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Qué valor tiene en Salta el periodismo que puede preguntar y repreguntar? Porque es la ocasión en la que emergen las respuestas reveladoras. Máxime en un fin de año de balance con un tema tan importante como el presupuesto en boca de su administrador, el ministro Dibashur, quien planifica el reparto. He titulado a la columna de hoy Un Santa Claus en los cerros y, como se ha visto, los materiales y fuentes para armar la columna nos los ofrecen los propios protagonistas. Para finalizar, unas consideraciones. Amigos Analía y Paulo, como sabemos, ustedes desde Hablemos de Política, un programa de alta calidad y experiencia, y yo como estudioso de la argumentación, si hay algo que caracteriza al buen análisis argumentativo del discurso político y al buen periodismo político, es la correcta identificación de las principales tesis políticas, su organización y su fuente empírica. Teoría de la argumentación y buen periodismo político van de la mano. Y en nuestra provincia, con sequía en esta materia, se hace imprescindible. Quiero agradecer también a la querida profe Jenny Pérez Zamora por su aporte valioso y a ustedes por haberme invitado este año a colaborar con el programa Hablemos de Política con mi columna de argumentos y falacias. Espero les haya gustado la caricatura que les hice como agradecimiento. Seguramente, desde mi cátedra de Argumentación y Discurso Político del Profesorado de Ciencias Políticas del Instituto 6001, seguiremos analizando las falacias y aportando a la buena formación cívica y política, porque material nunca falta. Espero haya sido de utilidad a la audiencia esta columna y les deseo a todos un buen 2023. Muchas gracias y seguimos en contacto. Allí la columna y el saludo del profesor Ángel Tolaba, que ya está enterado que tiene que seguir. Tiene que seguir analizando el discurso político. Y nosotros le devolvemos ese saludo, claro deseándole también a él un muy buen año. Y nos vamos ya mismo a un corte comercial.